Vale, y recordes lo del 2%. Vuelvo a recordaros para los que no habíais entrado cuando yo he empezado, o cuando, porque al principio lo he dicho, que la buena noticia, entre comillas, en medio de la situación en la que nos encontramos, es que en el mes de diciembre nos han prometido que efectivamente nos pagan la subida del 2% que nos deben desde el mes de enero. Es decir, que pagarán desde enero a diciembre ese 2%. Una pequeña paga, que no la podremos gastar si nos dejan salir y gastarlo. ¿De acuerdo? Y que para el año que viene, evidentemente, tenemos la subida del 0,9. Es lo que hay por ahora. Ahí tienes algunas preguntas que no estaban respondidas desde ahí. Vale. Mira, a ver. Tengo 2 o 3 preguntas que me han llegado a través del chat. Las contesto y luego contesto a más preguntas. Si tenim el seu de Valencià per la Junta Qualificadora, també cal adjuntarlo? Sí, cal adjuntarlo. Porque aunque coste y esté registrado, esto es un concurso de traslados, ¿vale? La comisión de valoración, si recordáis, siempre nos dicen desde Consellería que lo único que ellos ponen de oficio es los años de servicio, evidentemente, los cargos directivos y si has estado en tribunal de oposiciones. Todo lo demás no ponen nada. Es decir, que todo lo que no le llega a la comisión de valoración no se ve. ¿Vale? Los que concursamos desde otras comunidades, ¿cómo puedo adjuntar la capacidad de Valencia si esta comunidad no tiene el apartado 6.7 en el baremo de méritos? Yo no sé cómo desde otras comunidades qué posibilidades tienen de adjuntar. Me imagino que también será telemático como el nuestro. En nuestro apartado nos pone, como veréis después, aparte de los nombres concretos de cada uno de los apartados, bajo pone requisitos lingüísticos, otros. Pues bien, yo diría que si eso mismo está en las otras comunidades autónomas, tiene que adjuntarlo o bien en requisitos lingüísticos o bien en otros, como quiera. Pero desde luego hay que adjuntarlo porque el requisito lingüístico se valora en esta comunidad autónoma. No se valora en la comunidad autónoma desde la que pedís o desde la que piden. ¿Qué tengo que compulsar si escaneo los documentos originales? Vuelvo a decir lo mismo. La compulsa no es estrictamente necesaria, porque ya pones la cruz con declaración responsable. Pero, lo dicho, la comisión de valoración, si ve un documento compulsado, pues evidentemente no, diríamos, no tiene la misma presunción de veracidad un documento compulsado que uno no compulsado, que puede dar lugar a decir, no parece que no se ve bien, parece que sea... Es simplemente una manera de asegurarse de que nuestros documentos son más correctos y van a pasar. Y si lo tengo compulsado en el 2015, está compulsado. El título está compulsado. La compulsa no caduca. La compulsa no caduca. Vale. Gracias. Vale. Si era de infantil, concursé a primaria en el mismo centro, ¿me cuenta la antigüedad? Sí. Si no cambias de centro, la antigüedad cuenta. Se pierde la antigüedad cuando cambias de centro. Pepe, una pregunta. Dime. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Buenas tardes. Mira, has comentado antes, para los que van a concursar desde otra comunidad, el tema de del requisito lingüístico. El requisito lingüístico, sí. Vale. Mi pregunta es, que no sé si la sabréis, sí que hay una serie de méritos o de puntuación que viene ya asignado desde la comunidad desde la que somos funcionarios. Todos. ¿O se valora todo en la Comunidad Valenciana? Todos los méritos se valoran en la comunidad de origen, excepto el requisito lingüístico valenciano, porque viene aquí y se valora aquí. De acuerdo. Es decir, obligatoriamente la comunidad de origen envía el documento, y ahora telemáticamente es mucho más fácil, envía todo el expediente y envía el documento. El expediente está baremado ya, porque cada comunidad se barema lo suyo, pero claro, la comunidad de Navarra no te va a baremar si el C1 o la capacitación. Es válido. Te la envía aquí y aquí lo bareman. De acuerdo, gracias. Más cosas. Perdona, Pepe, Dime. ¿te puedo hacer una pregunta? Yo quiero concursar a otra comunidad, a la Comunidad de Madrid, entonces entiendo que lo tengo que hacer a través de esta plataforma, de la plataforma Ovidoc. Correcto. Y lo van a baremar aquí, no allí en Madrid. Todo lo que sea, exactamente, podríamos decir, todo lo que sea el baremo y los méritos que aparecen en el BOE, eso se barema en cada comunidad, porque es la norma. A ver, yo me baremo los míos, no voy a baremar los de todos.
Con lo cual, te baremarás aquí. Ahora, si hubiera un requisito concreto de la Comunidad de Madrid, que aquí no lo tuviéramos, pues Valencia cogería y lo enviaría a Madrid. Vale. Vale, ok, gracias. Perdón, Sí. tenía una pregunta porque acabas de explicarme que yo era de infantil y concursé a primaria. Y entonces cuando abro el Ovidoc me pone la antigüedad desde que estoy en primaria, no desde que estoy en infantil. Vale, pero tú Esa es has mi duda. concursado al mismo centro. Sí, en el mismo centro, pero en Ovidoc aparece como que el último destino mío desde el año 2004, que es el de primaria, hasta la actualidad, pero no pone desde infantil, que estaba en el centro, en Ovidoc. Y una compañera mía lo mismo, con la misma circunstancia. Pues teóricamente, si no cambias de centro, la antigüedad tiene que ser la misma, porque el concurso de traslados, por definición y esencia, es que cambias de centro Claro. y pierdes la antigüedad. Claro, pero en Ovidoc no aparece la antigüedad. Entonces, ¿Qué podría hacer? llamad a los contactos de teléfono que tenéis en la página web de Consellería, que está por direcciones territoriales. Y esto son Vale. para aclarar cosas de concurso de traslados. Cosas que no son de procedimiento, que ya es De un poco acuerdo. más complicado. Vale, muy bien, gracias. Vale, Pepe. seguimos. Pepe, Dime. yo quería preguntar una cosa. Mira, normalmente cuando el título es está certificado digitalmente por el CEFIRE o el Ministerio, suelen llevar una URL de verificación. Pero a mí, por ejemplo, en una publicación digital que he hecho en una revista que está indexada y ya me han enviado el certificado, no aparece URL de verificación, aparece la página web y está firmado por la dirección de la revista, pero firmado digitalmente con la típica que te dan en Hacienda que pone nombre y apellidos. Eso es un certificado digital, entiendo, ¿no? Sí, si está firmado digitalmente, si tiene firma electrónica o Exacto. certificado digital, lo es. Aunque no Es haya válido. URL de verificación. Es válido, sí, es válido. Vale. Se pondrá la parte de abajo toda la verificación. Vale. Vale, sí. Frente a eso, no hay, o sea, ahí hay menos dudas. Sí, lo claro. que No hace falta el... no hay más. Es que no hay más. Se supone que eso es mejor que la certificación editorial. Vale. Pepe, ¿me escuchas? Te escucho. Hola, mira, yo quiero concursar desde otra comunidad autónoma aquí a Valencia, porque soy de aquí, y resulta que el código de especialidad que tenéis vosotros, el 815, que es el que te habilita para trabajar en las escuelas adultas... Disculpa, dime. Los de FPA, ¿no? No, es para formación de profesores de adultos, del ámbito científico-tecnológico, el 815. Pues resulta que desde la comunidad autónoma de la que yo voy a concursar, ese código no existe. Solo tienen el código el 059, que también lo tenéis vosotros, que es el que vosotros le llamáis ámbito al área de las ciencias y tecnologías. Vale, pero Entonces, ¿qué especialidad eres? yo soy de física y química. Vale, los de física y química pueden dar FPA, ámbito científico-técnico en FPA. Si fueras de inglés valenciano, podrías dar FPA, inglés valenciano, aquí, en comunicación, etc. Pero entonces, ¿lo puedo dar aunque a mí no me salga desde mi plataforma el código 815 que tenéis vosotros? Lo puedes dar. Es lo mismo que teóricamente debería salirte, pero bueno, si no existe allí, por eso no. Pero cuando tú tengas que pedir centros, podrás pedir centros de FPA porque tienes la titulación en física y química. Vale, pues muchísimas gracias, Pepe. Pasa que allí no sale porque esa especialidad no sale, evidentemente. No, allí solo les sale la 059, la de ámbito, que vosotros le llamáis ámbito y allí apoyo, pero que eso es orientación, que eso no tiene nada que ver. Cuando Vale. pidas centro, en principio no tiene por qué haber ningún problema. Es como cualquier especialidad. FPA no es una especialidad en sí. FPA es un tipo de centros en el que puedes ir a pedir. Si tienes la titulación correspondiente, puedes pasar a FPA y pedir centro de FPA, evidentemente. Porque tú pides por tu especialidad. Vale, entonces pongo entonces la 007, física y química, y el centro de adultos. Claro, evidentemente. ¿Tú tienes que pedir ahora en este momento ya? Sí. ¿Y tienes que pedir centros? ¿Y tienes que pedir Sí. centros? Pues Sí, entonces, sí, es que en mi comunidad pedimos todo a la vez. Méritos y, bueno, juntamos méritos y centros. pues entonces
tú picas los centros de CPA que te interesen. Claro. Y pongo mi especialidad, la 007, física y química. Física y química, evidentemente, claro. Para que sepan que vas al científico técnico y no vas al de lengua. Sociedades lingüístico. CPA, Sí. comunicación. En el ámbito. Vale, muchísimas gracias. Una pregunta sobre esto. Mira, aparte de estar las FPAs, también están las de ámbito científico-tecnológico, es la 059. Entonces, cuando yo pido los institutos de una población, pues me aparecen todos los institutos, pero yo además tengo que especificar que quiero una plaza de ámbito, porque eso ¿cómo lo sé? ¿Todos los institutos tienen la especialidad esa de ámbito? Es decir, yo, por ejemplo, si pongo, en primer si ciclo pongo de la una ESO, población, por ejemplo, mira, espera un momento. Si yo pongo, por ejemplo, Torrente, ¿vale? La población completa, con mi especialidad que es tecnología, 019. Me puede cualquier instituto de secundaria de Torrente. Pero si yo no especifico ámbito científico-tecnológico de Torrente, que es el 059, me estoy perdiendo plazas de ahí, ¿no? se supone que poniendo el 019. Se supone que los ámbitos del primer ciclo, los ámbitos del primer ciclo de la ESO, o en primero, se está trabajando en ámbitos, y se está trabajando en ámbitos en todos los institutos. Pero, ¿se incluye el ámbito sin necesidad de especificarlo? No, a ver, mira, si tú pides... Cuando yo pido un instituto, Vale. yo en la plataforma que tengo yo de... No, pero es que ahora todavía no los vas a poder pedir, evidentemente. Los pedirás en enero. No, en la comunidad autónoma donde yo concurso, se pide vale. ahora todo. Empieza por ahí. Yo creía que estabas aquí en Comunidad Valenciana. No, yo estoy en Andalucía y entonces Vale. allí se pide todo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Mira, Vale. si yo quiero concursar a una población como, por ejemplo, Torrente, yo puedo poner Torrente, especialidad tecnología. Y entonces yo Correcto. abarco todos los institutos de secundaria. Correcto. Pero la opción del ámbito psicotecnológico, esa no la abarcaría. Porque No, dice, evidentemente, no. A ver, entonces, no es que se haya creado... Espera, vamos a ver, atiende. No es que se haya creado la especialidad o el ámbito tecnológico que tal y que cual en todos los centros. Es que en primero de la ESO se está trabajando en ámbitos por motivo de la pandemia. Con lo cual, todos los institutos trabajan en ámbitos en primero de la ESO por la pandemia. Pero tengo que ponerlo, porque si no, no tendré opción a eso, ¿no? No. A ver, puedes poner lo que quieras, pero si tú te destinas a un centro y pillas primero de la ESO, vas a trabajar en ámbitos. Pepe, perdona por aclararle al compañero. Es que yo lo he preguntado en otra comunidad, en Aragón, y allí sí que a mí lo que me han dicho es que deberían pedirse las dos, duplicar las peticiones. Eso es lo que yo me refería. Eso es lo que me han dicho a mí en Aragón. Sí, sí. Pues pero vale, yo, claro, en Andalucía no lo sé. Pues pregúntalo en Andalucía, pero a ver, los profesores, dime. Pepe, si me permites simplemente una aclaración. Estoy mirando la convocatoria de secundaria y hay un tipo de puestos de trabajo que son en las plazas de ámbito, que comentan los compañeros. Sí. Entonces, esos puestos de trabajo de ámbito es el código que comentaba la compañera antes y eso es también una fórmula o una manera de pedirlos. Será de forma similar a como dice Víctor, creo que lo ha comentado, duplicando la petición. Duplicando la petición. Claro, los puestos de trabajo de ámbito, dice, tienen esta denominación aquellas plazas que se publicarán en la página web de la Consellería de Cultura y Deportes como anexo 7A1 y que pueden ser solicitadas indistintamente por los catedráticos, los profesores de secundaria, titulares de alguna de las siguientes especialidades de origen. Todas. Ámbito científico, especialidades de origen, matemáticas, física y química, biología y geología, tecnología e informática. Sí, esas especialidades, claro, pueden concluir. Todos pueden pedir ámbitos en su especialidad, evidentemente. Pero lo que estaba yo... Este tipo de plazas, como comentaba el compañero, pues no son muy frecuentes o tenemos algunas, pero no son muy frecuentes todavía en nuestro territorio. Y el tema que comentabas tú, la organización que este año están haciendo. Que eso es diferente, Exacto.
Era Es que lo de la organización de este año es porque por organización, Claro, primero de eso tiene que ser así. Sí, pero que vamos, lo que estaban preguntando, si quiere alguna persona pedir plazas de ámbito, tiene que ser de esas especialidades, poner ese código específico y pedir ese tipo. ¿Pedís expresamente? Pues duplícalas y ya está. Es lo único que podemos hacer. Lo que te quería comentar es el ámbito científico, el ámbito sociolingüístico, que habla de las especialidades filosofía, geografía, historia, griego, latín, lengua castellana, lengua valenciana, francés, inglés. No tengo clase, que estoy con los del sindicato. Entonces, claro, esos códigos son los específicos y yo la única fórmula que veo para poderlo poner en duplicarlas. Es duplicarla. Es decir, pedir tecnología, por ejemplo, y luego pedir esa misma plaza o ese mismo puesto por ámbito. Pero vamos, ya te digo, es una cuestión que ante la duda, la mejor fórmula es consultar en la comunidad. Vale. Seguimos. Pepe, buenas tardes. Mira, mi pregunta es que yo voy a participar desde la Comunidad de Madrid, ¿vale? Pero aún no tengo el certificado del requisito lingüístico debido a que los exámenes se han ido aplazando y no he llegado a tiempo. Mi duda es, ¿yo puedo solicitar centros de las zonas castellano parlantes de Alicante? Puedes solicitar centros, sí. Vale, es que la convocatoria anterior a nivel nacional, la de hace 2 años, yo lo solicité y no me adjudicaron nada. ¿Pero porque no te llegó o porque las plazas esas se las dieron a alguien que tenía más puntuación que tú? No, había gente que tenía menos puntuación. Yo tengo mucha puntuación porque no me he movido de mi centro en 17 años. Una cosa rara. Este año te lo permiten. Normalmente ¿sí? Todos los años dicen que efectivamente puedes concursar a plazas, si no tienes el requisito, a plazas de las pocas que quedan castellano parlantes. Y este año figura así. De hecho, cuando entréis a pedir, veréis que os pone lo de seleccionar las provincias por el orden que queráis, seleccionar las especialidades que tengáis por el orden que queráis y seleccionar la lengua, que si lengua vernácula o castellano. Pero es que, claro, como yo participo desde la Comunidad de Madrid, esa opción no me la da. A ver, yo te estoy hablando de lo que tenemos nosotros aquí. No puedo saber lo que tenéis allí. Si tú tienes que pedir ahora también los centros, en este momento, tendrás que poner los centros, pues tendrás que poner, si no tienes hasta el 26, no te llega el título, tendrás que poner los centros de predominio castellano, claro. Vale, ¿y en qué anexo puedo llegar a encontrar todas las localidades que son de castellano parlantes? Eso lo tenemos en la Ley de Uso y Enseñamiento del año 83. Que diga el correo, se lo mando yo. Dime, a ver, mi compañero toma nota de tu correo y te lo manda. Vale. Dilo, ya, dispara. Mira,